Bienvenidos a todos de nuevo después de este pequeño receso para el café. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa, que es una sesión temática, la animación y los videojuegos como herramientas educativas, para la cual tenemos en nuestra mesa a Yago Fandiño, director del área de contenidos de Clan RTVE, a Nuria Medina, investigadora en videojuegos educativos, y a José Antonio Racero Quiñones y Alejandro Domínguez Saucedo, directivos ambos de Omnium Lab. En primer lugar, va a intervenir Yago Fandiño. Yago procede del mundo digital, donde acumula más de 14 años de experiencia en proyectos integrados de web y televisión. Tiene bajo su dirección las producciones infantiles, desarrollos interactivos y coproducciones infantiles del ente RTVE. Y ha trabajado como editor para áreas online e interactivas de importantes empresas del sector audiovisual como Fox Kids Europe o Jetix Entertainment Spain. En su intervención nos va a hablar de Lunis 2018, una herramienta de entretenimiento, valores y educación. Muchas gracias, Yago. Adelante. Muchas gracias a vosotros por invitarme como todos los años, que es una maravilla, aunque hay que levantarse muy temprano para coger el ave que toca, pero bueno, siempre venir por aquí está bien. Y muchas gracias a todas estas caras, principalmente jóvenes, eso siempre se agradece que estéis por acá. Bueno, yo voy a hablar de Lunis, pero me gustaría hablar un poco al principio de cuando hablamos del concepto de educativo. El concepto educativo aplicado al entretenimiento es un tema que para mí siempre me genera debate, ¿vale? Y por eso quiero dejar un primer punto bien claro, ¿vale? Un punto muy importante, de verdad. Educan los educadores, los maestros, los profesores, los expertos. Los que generamos contenido de entretenimiento, sean videojuegos, sean libros, sean series, sea lo que sea, nosotros lo que intentamos es enseñar, ¿vale? Pero enseñar no en la primera definición del verbo que nos da la RAE, sino en la cuarta, que es mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado. Desde una perspectiva de servicio público, la gran diferencia que podemos encontrar a la hora de desarrollar o a la hora de seleccionar contenidos es que buscas que tengan unos valores detrás. No te vale cualquier cosa, por motivos que luego os detallaré. Buscas que, más allá de que el niño está entretenido, porque le pongas la aplicación de Clan, porque le dé al botón rojo, porque vea la tele simplemente, haya un mensaje detrás que le llegue y que sea un mensaje positivo. Y que sea positivo además para la sociedad, que es al final para quien trabaja en los servicios públicos, para vosotros. Al fin y al cabo nos pagáis vosotros, así que trabajamos para vosotros, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos que buscar series que enseñen valores positivos. Antes, y digo hace mucho tiempo, se hablaba de series educativas, y al principio también de videojuegos educativos, como algo que tenía que ser básicamente un rollo, que te tenía que enseñar un temario muy complejo, y que si acaso le ponías unos dibujitos con colorines y tal, porque así a los niños les gusta si tiene dibujos. No, a los niños lo que les gusta son las buenas historias y los buenos personajes y lo que le entretiene y lo que capta su atención. Más hoy en día, que ya el niño no solo puede cambiar de cadena, sino que puede cambiar de medio, puede cambiar de ventana, es más, seguramente lo haga y varias veces antes de que acabe el capítulo. Con lo cual o le ofreces algo que le interese o se va. Todos los que estáis por aquí, que estéis de los 25 para abajo, eso ya lo habéis vivido en vuestras carnes. Captar vuestra atención con un contenido es muchísimo más difícil que a las generaciones posteriores, que tenían otros hábitos de encontrar los contenidos, ¿vale? Con lo cual, al final, los valores los tienes que meter en el contenido para que valgan. Aquí os pongo dos ejemplos, por ejemplo, de coproducciones. Si buscáramos un valor educativo en Tutú, que es el cangurito que veis ahí detrás jugando con la jirafa. Básicamente el valor que enseña Tutú es que lo que nos hace diferentes es el ojo que nos mira. ¿Por qué os digo esto? ¿Veis algo diferente en el cangurito? Aparte de que tenga unos colores muy raros para ser un canguro.
¿Tiene una pata? Sí, que no tiene patas. Dicho, como se decía hace décadas, que es minusválido. Va en silla de ruedas, solo que es una silla de ruedas, que es una sola rueda. Eso es algo que no hemos usado nunca en la comunicación de la serie, es algo que no se ha comunicado, es algo que ni siquiera forma parte del argumentario de la serie, no pretende serlo. Pero simplemente está mostrando que puede ser de maneras muy diversas. De hecho, en esta serie hay personajes de todos los tamaños. Transmite un valor sin ponerse a soltar un discurso, no es necesario, ¿vale? Al final, lo que hace diferente a Tutú es que yo os diga que es minusválido y que desde que os lo he dicho le vais a mirar de otra manera. Si no, muchas veces, muchos ni os habríais fijado en ese pequeño detalle. Veríais la serie, os gustaría, no os gustaría, os parecería más divertida, más ñoña, más rápida, pero no os fijaríais en el detalle. En el caso de Cleo, por ejemplo, que es una serie canaria, es la perrita esta que vemos ahí a la derecha, la educación que hay detrás de Cleo es la curiosidad. Cleo es una perrita muy curiosa, que piensa como un niño, que habla como un niño. De hecho, la voz es la de una niña pequeñita, que de hecho ya para la tercera temporada va a haber que cambiar la niña, porque la niña ya no es niña, entonces ya la voz ya no funciona. Pero bueno, la cambiaremos por otro niño. Y ella lo que quiere es descubrir el mundo, muestra lo fascinante que es la curiosidad, descubrir cómo todo es nuevo, todo siempre es nuevo por primera vez. Todo, absolutamente. Lo que pasa es que cuando vas creciendo cada vez hay menos cosas nuevas o cada vez te da más pereza descubrir cosas nuevas o incluso, lo que es mucho peor, cada vez te da más vergüenza reconocer que hay cosas que no conoces. Por eso la curiosidad es un valor que hay que fomentar y que es positivo. Un clásico de series que enseñan sin enseñar es Peppa Pig. Peppa Pig, que ayer estuve con ella recibiendo un premio en Madrid, en el Chupete. Empieza en el 2011, creo que fue cuando empezó Peppa Pig. Fue, por poner un detalle, la primera serie que triunfó antes en digital que en televisión. Cuando la estrenamos en televisión, las series, sobre todo las preescolares en televisión, requieren una serie de pases, porque los niños pequeños son muy conservadores. Si tenéis, bueno, aquí voy a hablar, no sé si de sobrinos o de hermanos pequeños, para la mitad del aforo, pero si tenéis chavales pequeñitos en vuestro entorno, veréis que cuando les queréis, mira esto, qué bonito es, qué tal, no, el niño quiere lo que conoce, va a tiro fijo, entonces le cuesta descubrir cosas nuevas. Eso hace que las series en televisión preescolar necesiten un par de pases para empezar a funcionar. Peppa Pig en televisión iba con ese ritmo, pero en digital, en la aplicación de Clan, que llevaba poquito lanzada, en la primera semana se convirtió en la serie más vista, pero multiplicando por 3 el tráfico del resto de series. Peppa Pig tiene algo que los niños se van a por ella. Es una serie donde veis aquí, tenéis a la conejita, que es la taxista, la madre, si habéis visto alguna vez la serie, teletrabaja, el padre pasa la aspiradora, se le ha acusado de crímenes tan tremendos como ser ecologista, feminista y cosas terribles como esas. Bueno, la prensa inglesa ya sabéis que es un poquito así como es. Pero vamos, es una serie que solo busca entretener, pero al mismo tiempo detrás hay unos valores muy, muy sólidos. Y para todos los que sois creadores aquí, hay una cosa que os va a gustar. En la tercera temporada de Peppa Pig, siendo un éxito que ya generaba millones en todo el mundo, el equipo de guionistas dijo: no puedo más, no puedo seguir produciendo, no, necesito descansar. La productora en ese momento, imaginaos vosotros como empresarios, tenéis una máquina de hacer dinero que va lanzada, con lo difícil que es conseguir eso en el mundo del entretenimiento, te llegan los creadores y te dicen que están cansados. Bueno, pues lo normal en cualquier industria es que digas, vale, pues no hay problema, iros a descansar, contratamos a otros guionistas y cuando ya hayáis descansado, os reincorporáis. ¿Vale? Eso en Estados Unidos. En España probablemente fuera, bueno, os vais y ya si eso ya nos vemos para otra serie. ¿Vale? La productora paró la producción. Estuvieron casi un año que tuvieron parada la producción porque sabían que lo importante de Peppa Pig era el guión.
era la creatividad que había detrás de ello. Eso es lo fundamental. El resto, obviamente, ayuda y es necesario, pero sin esa base no tendrías el éxito que tiene Peppa Pig. Fijaros que nosotros tenemos ahora mismo, el pantallazo lo he sacado esta mañana en el AVE, ahora mismo en la web tenéis disponibles 143 series infantiles distintas que tenemos en emisión en Clan. Clan probablemente es de los canales infantiles que más variedad de serie tenemos. Tenemos una variedad inmensa. En todas ellas buscamos encontrar esos valores, y para encontrar esos valores primero tenemos que buscarlos, luego tenemos que escuchar también lo que pasa a nuestro alrededor y luego tenemos que equivocarnos mucho. Primero buscamos en todos lados, buscamos en mercados internacionales, buscamos en el Kidscreen en Miami, en los Cartoon en Toulouse, en Burdeos, Annecy, el MIP Junior, y obviamente buscamos en España. Con Dibus nos vemos muy a menudo, a ratos nos queremos menos, pero bueno, nos llevamos con mucho cariño siempre y colaboramos mucho y hacemos convocatorias de producción de animación. Normalmente coproducimos unas 4 series al año, 4 o 5 series, incorporando también nuevas temporadas de las que funciona. Este año, para que os hagáis una idea, hemos seleccionado 13 proyectos. También porque tenemos un proyecto que es Clan Internacional, que en la medida de lo posible queremos dotarlo de contenido español, europeo y el mejor que encontremos en el mercado, pero creemos que el contenido europeo y el español de animación es lo suficientemente relevante como para marcar una diferencia, ¿vale? Pero hay que buscar mucho, porque se produce muchísimo. Es una de las grandes dificultades. ¿Cómo seleccionas el contenido? ¿Cómo sabes? Antes decía el compañero del metal que ya con la experiencia de los videojuegos, ya cuando veía un videojuego podía saber si aquello tenía avisos de funcionar o no funcionar. Yo os aseguro que en el Kidscreen he sido jurado este año, me he tenido que ver 128 series y no pondría la mano en el fuego por saber cuál va a funcionar. Puedo decir las que me van a gustar a mí, puedo decir las que les veo méritos, puedo decir las que creo que por lo menos han juntado todos los elementos para tener grandes posibilidades de triunfar. La realidad es que al final la audiencia es soberana. Y la audiencia hoy en día tiene una característica, que no nos escucha todo el rato. Escucha YouTube, escucha los videojuegos, escucha a los compañeros, escucha a su amigo del club de ajedrez que está en Shanghái. Tiene muchos más inputs de los que antes tenía. No vamos a una sociedad de consumidores de contenidos dirigida. Estamos en una sociedad de consumidores de contenidos totalmente atomizada. Por lo cual nosotros tenemos que escuchar. Y escuchamos. A este señor lo escuchamos mucho. Este señor tan serio que veis ahí se llama Ángel Nodal y es el defensor del espectador de Televisión Española. Si vosotros veis algo en Televisión Española o oís algo en Radio Nacional que nos gusta, a este señor es al que os tenéis que dirigir. Os dirigís a él y este señor luego coge el teléfono, pilla el email y nos empieza a pedir cuentas a todos los de la casa. Y nos pide cuentas a todos. Nos pide cuentas que vamos, mira, se me ha saltado aquí una imagen, que cuando no le gusta tenemos que ir al programa. Hay un programa a las mañanas de los sábados donde nos transmite todo el feedback que le transmite el público. Hay veces que el feedback es un poco particular o personal, que hay más personal que pedirte que cambies la hora de Peppa Pig porque su hija tiene que ir a clase de karate, por ejemplo. Eso suele ser muy personal, a lo cual le decimos que no hay ningún problema, hay una aplicación de Clan donde le puede poner la Peppa Pig cuando quiera a la niña, pero también nos transmiten mensajes de valores, mensajes de conflictos. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que tuve que responder de Bob Esponja, que es uno de los clásicos, yo creo que Ángel por Bob Esponja me suele llamar un par de veces al año, pues era un episodio en el que se usaba la expresión "no hay moros en la costa". "No hay moros en la costa" es una expresión del castellano que hemos oído toda la vida, pero que realmente hoy en día tiene unas connotaciones negativas que hay que tener en cuenta. Y que si la puedes evitar, la evitas, no hay ninguna necesidad. Esta temporada OT nos está demostrando cómo
yo es que creo que gran parte de los que estéis aquí pertenecéis a esa generación. ¿Cómo os replanteáis muchos conceptos que en nuestras generaciones no se replanteaban? ¿Cómo os replanteáis que por qué tengo que decir me tengo que arreglar? Pues eso es un aprendizaje, eso es o por qué os cuestionáis una canción de Mecano que dice cierta expresión. Pues esas cuestiones vosotros y vosotras os las hacéis mucho más que en nuestra generación. Nuestra generación tiene que aprender a escuchar y a generar contenidos en función de todos esos inputs que está aportando la sociedad. Me volveréis a ver por ahí, seguro. Espero que no por nada grave. Y nos equivocamos mucho para encontrar los contenidos. Nos equivocamos mucho, es una forma humilde de decir que producimos. Siempre que produces contenido, siempre que haces un videojuego, siempre que escribes un libro, que compones una canción, básicamente te vas a equivocar. Seguro. Seguro, porque algo vas a hacer mal. La cuestión es que lo que hagas bien sea en la balanza pese más que lo que hagas mal. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un proyecto que es Club Clan, que es un proyecto de fillers, donde lo que estamos es probando 101.000 microformatos para intentar visualizar a los niños de otras maneras distintas. Visualizar distintos tipos de desayunos, visualizar distintos tipos de posiciones para la vida, la niña que quiere ser bailarina como la niña que quiere ser mecánica, el niño que le encanta pintar como el niño que quiere ser youtuber, y asomarlo a la pantalla, que los niños se lo vayan encontrando por ahí. Pero hemos producido 28.000 cosas. Esto es simplemente un ejemplo de pantallazos que he ido tirando de proyectos. Aquí hemos tenido desde Bisbal cantando con los Loonies, hasta Cocina con Clan, Fabric Clan, Big Bang Clan, que fue una sitcom que estuvimos haciendo un par de años, y son formatos que en cada momento han intentado acercarse a lo que la sociedad nos iba pidiendo, y va variando mucho. El último gran proyecto en el que estamos, que podríamos considerar educativo, es Loonies de Leyenda. Loonies de Leyenda, que es un formato que se desarrolla lo llevamos desarrollando los 2 últimos años, parte de un concepto que es, yo me llamo Iago Fandiño Lousa, como se puede deducir gallego, residente en Guadalajara y nacido por azares del destino en Granada. O sea, que me he pateado toda España prácticamente. Mis hijas se han criado en Guadalajara, saben lo que es Galicia porque van todos los años a Galicia, saben lo que es Madrid también porque más o menos les toca, pero les costaba identificar, oye, cuando eran pequeñitas sobre todo, oye, nos vamos a Valencia, ¿y eso es España todavía? Sí, es España. Pero no por un discurso político, fijaros, es por un poco lo que ven en los libros de educación y demás. Enseñamos mucho cosas locales, pero a los niños les costaba encontrar referentes. Pues bueno, pues vamos a contarles referentes, que un niño de Lugo pues sepa quién fue Medina Zara, o conozca la historia de Medina Zara, o que la leyenda de los ratones colorados la pueda conocer un chaval de Liérganes, o al revés, la leyenda del pez de Liérganes, porque al final todas estas leyendas, jugamos con leyendas y personajes históricos, conforman lo que somos. Además encontramos muchas veces que son leyendas que se vinculan. Generalmente la narrativa es común. Generalmente es ahora cuando empezamos a poner barreras y separar. Normalmente los mitos son comunes y los mitos siempre han roto fronteras y siempre han roto barreras. Llevamos 4 temporadas. En esas 4 temporadas hemos intentado tocar todo el territorio español, personajes históricos también de toda España. Intentamos hacer otra cosa que creemos que es muy importante hoy en día, que es que los niños tengan espíritu crítico. Aquí una de las cosas que hacemos, y es un homenaje claro a Cazadores de Mitos, es no contarle a los niños si lo que les estamos contando es una historia o una leyenda. Se lo decimos al final del episodio. Intentamos generar en el niño que tengan una actitud de visionado crítico. De hecho, muchas de las historias que contamos auténticas parecen más fantasiosas que las reales, o sea, que las leyendas que contamos. Cuando decimos que Quevedo quiso ser espía secreto, es que Quevedo quiso ser espía secreto. El pobre hombre quería ser James Bond antes de que existiera James Bond. Para que no valía, el pobre no daba pasía, además tenía unos Quevedos bastante complicados.
Hemos hecho también producciones con Portugal, con el Valle de Barcelós, porque hay muchos temas que son comunes. Y seguimos y seguimos. Hemos hecho homenajes como a Chiquito de la Calzada, que fue una gozada, contando la historia de Juan de Lepe, que si no la conocéis os invito a descubrirla, que es maravillosa. Como un bufón de la corte ganó al rey de Inglaterra ser rey por un día. Y esto no es una película de Hollywood, esto es histórico. Él ganó al rey de Inglaterra, era su bufón, y le ganó a las cartas ser rey por un día. Y se forró, porque era un tío listo, lógicamente. O historias como la de la Roldana, que también, por referirme a temas que sean aquí cercanos, que fue una gran escultora, y fue escultora de la corte, y fue mujer, y tuvo que pelear y romperse la crisma por conseguirlo, y lo consiguió. Pues trabajar en todos estos temas para darles visualización y conseguir repercusión. A veces se logra y a veces no. A veces la audiencia, por ejemplo, del domingo pasado fue peor de la que me gustaría, pero en general funciona. O sea, por ejemplo, con las canciones, que es un tema que funciona muy bien desde la parte didáctica para fijar mensajes en los chavales, los discos de Lunis llevan más de 23 semanas como los DVDs más vendidos de toda España, DVD absoluto. Tampoco es que se vendan tantos DVDs, o sea, no os voy a engañar. Pero sí es verdad que de todos los DVDs que se venden, a mí cuando me llamaba Sony, oye, Yago, que esta semana hemos bajado porque ha salido el DVD de U2 y nos ha ganado. Digo, hombre, pues, eso espero. Pero vamos. Pero este, por ejemplo, este no es el del último sábado. El último sábado pinchamos un poquito más. Este fue el episodio de las meninas, cuando lo hicimos. Y estos son los puntos de share. Para los que no seáis de televisión, es el porcentaje de la gente que ve la tele que te está viendo. Era un 6,4% de las personas que estaban viendo la tele, de todas las personas que estaban viendo la tele, estaban viendo Lunis de Leyenda, perdonad, los sábados a las 11 de la mañana. Si hablamos de 4-12, de niños de 4-12, que es el target infantil, un 23% de los niños, prácticamente 1 de cada 4 niños estaba viendo Lunis de Leyenda. Y si hablamos de niños de 4 a 8, que realmente es el target más concreto de Lunis, un 37%. O sea que la serie funciona, y a nosotros la verdad es que nos reconforta que una cosa es sencillita, no pretende ser una megaproducción, pero funciona bien. El tema de esta historia es que, y esto os lo invito a hacer a todos, cuando algo funciona, no lo dejes, empuja. Y si tú tienes una marca que te funciona, y esto lo sabemos todos los que desarrollamos, si consigues desarrollar una franquicia, tira para adelante, empuja, haz como hace Disney, mete toda la carne en el asador y sácale partido. Con Lunis y de Leyenda hicimos un formato que tenemos ahora en marcha que se llama Lunis y Acción, que es de alfabetización mediática. ¿Qué es lo que busca? Aprovechar que todos los chavales quieren ser youtubers y aprovechar para contarles ciertos conceptos de pues qué es un plano, cómo funciona la ambientación sonora, y que empiecen a tener un mayor espíritu crítico a la hora de acercarse a los contenidos. Esto viene con una estrategia de redes sociales muy potente. En Facebook dirigida a padres y educadores, en Instagram dirigida a niños, jugando mucho con temas locales. Todo lo que son fiestas patronales funciona de maravilla y que nos permite irnos sumando a las campañas que hay activas en cada momento. En YouTube tenemos los capítulos desarrollados. En este caso, por ejemplo, fue otro ejemplo de salto generacional. Queríamos que tuviera un lenguaje audiovisual lo más youtuber posible. El estudio que nos lo hace, la productora que nos lo hace, es gente muy joven. Pues de toda la gente joven que hay, tuvieron que recurrir a los más jóvenes del equipo, a los recién incorporados, porque eran los únicos que eran capaces de darle el ritmo que buscábamos que fuera equiparable al del resto de contenidos que los niños consumen en YouTube. La gente de 30 años ya le costaba coger ese ritmo, no, intentaba aportar otras cosas que ya no eran las que estábamos buscando. También el siguiente paso que estamos desarrollando ahora son talleres de formación de profesorado. ¿Por qué? Porque, como os decía al principio de todo esto, educan los profesores. Nosotros enseñamos contenidos, dotamos de recursos. Una cosa fundamental es que los profesores cuenten con los recursos para poder usarlos ellos con su libertad didáctica. Ellos son los expertos de cómo usarlos. Por eso ahora estamos desarrollando talleres en todo el territorio español para formar a esos profesores y que puedan usar estos recursos que tenemos
para enseñar un poquito más a los niños. De hecho, gracias a Lava, el próximo 29 de noviembre estaremos aquí en Sevilla, en la sala de usos múltiples de la Radiotelevisión Andaluza, dando el taller, que por cierto todavía os podéis apuntar, creo que es hasta el día 25 si alguien está interesado, y si tenéis amigos, vecinos, cuñados que sean profesores, por favor contárselo, porque creo que es importante que sobre todo los profesores conozcan los recursos que tienen a su alcance, que son gratuitos, que los hemos pagado todos y que creemos que pueden ser muy útiles para todos. Y a lo último que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en lo del UNIS, es la película. La película se ha acabado de grabar hace un mes. Técnicamente fue muy chulo de ver y fue muy curioso porque prácticamente no es animación, pero como si lo fuera, porque está grabada completamente en croma. Todos los decorados son cromas, casi todos los decorados son 3D. Y esperamos lanzarlo el primer trimestre del año. Y espero que les guste a los niños. Y por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, Yago. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de Nuria Medina. Nuria es investigadora en videojuegos educativos, es profesora titular en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada y durante su labor investigadora ha participado y participa en proyectos de ámbito autonómico y nacional sobre videojuegos educativos. Va a centrar su ponencia hoy y hablarnos de los videojuegos como herramienta útil para el aprendizaje. Adelante, Nuria. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Estoy aquí intentando poner esto en modo pantalla completa, así. ¿Sale bien? Ahora, gracias. Bueno, pues ajustándome a lo que sería el título de la charla, voy a tratar de poner de manifiesto algunas de las posibilidades educativas de los videojuegos. Entonces, bueno, antes de eso, pues remarcar, ¿no?, que la inclusión de la tecnología dentro de los procesos educativos pues está creando y continúa creando nuevas oportunidades de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, si queremos hacer un verdadero uso, ¿no?, de este potencial, de esta comunión de tecnología y educación, pues tenemos que hacer un cambio en nuestro paradigma educativo, es decir, en la forma en la que concibimos el universo educativo y las reglas que lo rigen, ¿no? No se trata de hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo, pero con tecnología, sino que hay que cambiar completamente el enfoque. De hecho, ya si nos fijamos, pues existen muy distintos modelos educativos a lo que sería el típico modelo educativo presencial o cara a cara, ¿no? Si miramos la escalerita, pues vemos que en el escalón más bajo estaría lo que sería el modelo presencial, pero ya enriquecido con la utilización de recursos tecnológicos. Pero si seguimos subiendo, pues ya aparece lo que sería aprendizaje virtual o a distancia, donde ya se utilizan plataformas educativas que van a habilitar los contenidos y también las comunicaciones entre la comunidad educativa, o el aprendizaje híbrido o B-Learning, que es como una combinación del modelo virtual y el modelo presencial. Pero si subimos aún más, pues encontramos propuestas ya un poco más innovadoras, ¿no?, como sería C-Learning, M-Learning o T-Learning, que lo que hacen es explotar el potencial que tiene la computación en la nube, los dispositivos móviles y la televisión para expandir el aprendizaje y, por lo tanto, orquestar un aprendizaje más colaborativo y habilitar nuevos espacios y dispositivos para el aprendizaje que sea total y transformativo verdaderamente. Si seguimos evolucionando, pues aparece el U-Learning o aprendizaje ubicuo, que ya sería llevar el aprendizaje a cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma, y el P-Learning o aprendizaje pervasivo, que es el que permite adaptar lo que sería la estrategia educativa a las características de los usuarios, los potenciales, ¿no?, estudiantes que vamos a tener. Bueno, el caso es que en cualquiera de esos modelos educativos, pues los profesores, los docentes van a tener que usar recursos educativos en formato electrónico. Y lo bueno de esos recursos digitales educativos es que permiten integrar contenido más interactivo. ¿Y por qué esto es bueno en un entorno educativo? Pues porque exige a los estudiantes un papel más activo, es decir, no pueden escaquearse. Entonces, eso es muy bueno en un entorno educativo. En cuanto a los canales de comunicación, pues entre los estudiantes y los
docentes, pues servirían canales de comunicación tanto asíncronos como serían foros o mails, como síncronos, ¿no? Si ya usan mensajería instantánea o videoconferencias. También es muy importante que si es un modelo de aprendizaje virtual, pues los docentes preparen como píldoras o objetos, ¿no?, de aprendizaje, que serían explicaciones muy autocontenidas y muy centradas en un aspecto concreto, es decir, que no se divague y se expliquen muchos conceptos que pueden hacer que pues, los estudiantes se aburran. Entonces, eso lo bueno que tiene es que son también explicaciones muy reutilizables. En cualquier caso, lo que sería la gestión de todos estos elementos pues suele venir incorporada en una plataforma educativa que se suele usar sobre todo fuera del aula, aunque también podría usarse en esta. ¿Qué es lo verdaderamente importante en relación con los videojuegos? Pues que más allá de las plataformas educativas tradicionales, ¿no?, como plataformas estilo Moodle y demás, el videojuego sí que puede ser una herramienta docente, una herramienta pedagógica que sirva para mejorar el proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula y como un complemento a otros modos de enseñanza más tradicionales, ¿no? Entonces, el videojuego educativo es algo que nos puede ayudar en los procesos didácticos que se tengan lugar, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un poco de estado del arte, esto seguramente lo sabréis, ¿no?, pero también un poco de reflexión, pues mientras que el primer videojuego, entendido como lo que sería un juego digital interactivo, aparece en 1947, que son solo 6 añitos después del primer ordenador, y era precisamente un simulador de misiles. Realmente, para escuchar, ¿no?, el concepto de juego serio, tenemos que esperar hasta 1970, y aparece ligado a los juegos de mesa. Y todavía tenemos que esperar más si queremos encontrar el término de juego serio referido ya a videojuegos un poco especiales en el sentido de que su objetivo principal no es el entretenimiento, sino que usan el entretenimiento como un vehículo para conseguir otro propósito, que puede ser el educativo, pero podría ser también pues, gubernamental, de salud, etcétera. Una cosa muy importante es que cuando le ponemos el nombrecito, ¿no?, de juegos serios, pues podemos decir la palabra serio, ya nos echa un poco para atrás y demás, pero no quiere decir que no sean juegos divertidos, ¿sí?, simplemente que tienen un propósito principal que no es la diversión. Entonces, bueno, pues podemos hacer énfasis en que dentro de estos juegos serios, el área educativa es la que tiene mayor impacto. Y los videojuegos educativos pues son simplemente videojuegos que van a lograr que se consigan una serie de hitos educativos mediante el juego. Esto en realidad no es ninguna revolución ni nada nuevo, porque realmente el ser humano desde que nace está aprendiendo jugando, ¿no?, en relación al juego. Y bueno, pues llegado a este punto, pues que es casi obligado, ¿no?, decir, vale, los videojuegos educativos, ¿qué beneficios tienen los videojuegos y por qué conviene utilizarlos como una herramienta pedagógica? Bueno, pues de entre todos los beneficios, el principal beneficio sería su capacidad de motivación. Es decir, esa capacidad de motivación que tiene el videojuego nos va a ayudar a evitar el fracaso en determinadas circunstancias donde los estudiantes pues, puede que no estén muy predispuestos para ese proceso de aprendizaje. Entonces los va a enganchar y van a, mientras que juegan, a ir aprendiendo cosas y se va a reducir el problema de abandono o fracaso. Pero tiene muchísimas más ventajas. Algunas pues veréis que casi caen de cajón y otras a lo mejor os sorprenden un poco más. A continuación lo que voy es a describir estas ventajas en torno a esos 4 bloques que he puesto ahí: ventajas físicas o mentales, psicológicas, sociales y del aprendizaje. Pero en realidad no es nada que esté diciendo yo como una opinión personal mía, sino que tengo que aclararnos que son todas las que voy a decir ventajas que he extraído de la literatura científica, ¿no?, de trabajos publicados en nuestra literatura científica. Bueno, a nivel físico-mental, pues está más que demostrado que el videojuego favorece las habilidades psicomotrices. ¿Por qué? Porque la interacción con el videojuego exige que tenemos que tener un control sensomotor, si no, no vamos a poder ir desarrollando la interacción. Y por este mismo motivo, pues, también mejora la coordinación visomotora, ¿no? Por otra parte, reduce los tiempos de reacción, porque el juego siempre requiere una respuesta muy rápida, todo muy ágil, y entonces luego eso en nuestra vida cotidiana pues también se va a reflejar. Estaba pensando ahora que mi hijo, que se tira todo el fin de semana jugando Fortnite, todas estas ventajas la está haciendo muy bien. Bueno, entonces
También involucran distintos tipos de curiosidad, ¿no? Curiosidad auditiva, visual, cognitiva. Esto también mejora la concepción espacial, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, según los gráficos que tenga el juego. Fomentan la atención visual selectiva, es decir, que están centrados mientras que jugamos en el videojuego en un determinado aspecto y el resto de información visual la ignoramos. Y también de forma opuesta, pero también se trabaja en el videojuego, en la capacidad de atención paralela, es decir, ser capaces de estar atentos a múltiples estímulos al mismo tiempo. Todo eso se trabaja en el videojuego. También el videojuego mejora la memoria a largo y a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces para superar determinadas partes del videojuego pues tenemos que recordar diálogos que han hecho algunos personajes o objetos que había en escenarios anteriores. Entonces todo esto pues realmente nos ayuda a luego tener mejora en nuestra memoria y estimula la creatividad, porque esto, bueno, con estos vídeos de YouTube que estamos diciendo de videojuegos, que mi hijo también ve mucho, pues ahí a lo mejor puede haber 30 minutos que hay un youtuber que está empeñado en superar un reto y lo está intentando una y mil veces y de distintas formas, ideando originales soluciones para poder vencer ese reto. Pues esa creatividad también se está poniendo en práctica. A nivel psicológico, siempre que el videojuego sea correctamente utilizado, porque todos estos beneficios son siempre que el videojuego se utilice en tiempo y forma, ¿no? Si se hace un abuso del videojuego, evidentemente no las tendríamos. Pero bueno, a nivel psicológico, el videojuego también se ha demostrado que permite aumentar la autoestima e incrementan el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque mientras que se juega, el jugador está dentro del juego adquiriendo distintos roles. Entonces, al ponerse en papeles diferentes, en pieles diferentes, también mejora su conocimiento propio, ¿no? Su conocimiento sobre sí mismo. Sirven para aliviar frustración y, por lo tanto, repercuten positivamente en el estado anímico y enseñan a autorregularse, porque dentro del juego, aunque sea un juego, existen reglas, igual que en el mundo real, ¿no? Entonces, si sabemos respetar las reglas dentro del juego, también nos va a ser más fácil hacerlo fuera. Ayudan a la toma de decisiones, porque en el juego es todo como una decisión continua y ágil, ¿no? En la que tenemos que estar tomando iniciativa y demás, y por lo tanto se trabaja también esta característica psicológica y provocan reacciones emocionales, con lo cual redunda nuevamente en el mencionado autoconocimiento. A nivel social, evidentemente, solo para el caso de videojuegos que sean multijugador o que al menos incluyan canales de comunicación, pues tienen también ventajas muy importantes. Por ejemplo, estos videojuegos pues, pueden crear sensación de pertenencia a un grupo, lo cual, sobre todo para personas que tienen algún tipo de problema a la hora de relacionarse, pues algo muy positivo, porque ya le está permitiendo mejorar esas habilidades, ¿no? de relación social. Entonces se van a trabajar habilidades tanto de comunicación y diálogo como habilidades de colaboración y coordinación, solo en el caso de que sean juegos que tengan metas colaborativas, metas que tienen que ser resueltas como un equipo. Entonces todas esas habilidades de trabajo en equipo se trabajan. Y si es un videojuego competitivo en el que si unos jugadores consiguen una meta, el resto dejan de conseguirla, pues también el videojuego está enseñando algo fundamental, ¿no? Que es saber ganar y saber perder, que ninguna de las dos cosas es sencilla. Y bueno, ya centrándonos a nivel puramente educativo, pues son muchas las ventajas que proporcionan los videojuegos, pero no hay que olvidar que cualquiera de las bondades que, aunque voy rápido, pero voy mencionando anteriormente, pues tiene una influencia directa sobre el proceso educativo. Ya a nivel puramente educativo, los videojuegos se utilizan tanto para ejercitar conocimientos como capacidades, es decir, el saber y el saber hacer. Es decir, hay muchos videojuegos que transmiten conocimientos, pero otros también permiten simular determinadas tareas, ¿no? Pues una operación a corazón abierto, mejor que practiquemos con el videojuego de simulación antes de ponernos a hacerlo realmente, ¿no? Pues para ese tipo de tareas educativas vienen muy bien los videojuegos. La capacidad de motivación que he comentado anteriormente, motivan a través de la diversión y del desafío. Es una motivación muy eficaz y que va a hacer más agradable también el aprendizaje. Favorecen el aprendizaje interactivo, lo que he comentado de que demandan por parte de los estudiantes que estén más activos.
Entonces, como están más activos, pues son protagonistas de su proceso educativo, no se pueden intentar esconder, ¿no?, detrás de ningún parango, sino que son protagonistas, el papel principal lo tienen ellos, y eso es muy importante. El aprendizaje dentro del videojuego pues va a ser muy exploratorio, ¿no? Ya sabemos que si jugamos un videojuego, sobre todo si es una aventura, pues vamos toqueteando todos los objetos, intentando cogerlo todo, explorando. Ese aprendizaje por exploración se puede explotar mucho en contextos educativos. Y también esa flexibilidad de que el jugador parece que puede hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa, pues también tiene esa libertad una parte muy importante, y es que la libertad exige responsabilidad, con lo cual también se está trabajando la responsabilidad del estudiante. Y también muy importante es que el material de aprendizaje no se proporciona de forma aislada, sino que está integrado dentro de una estructura cognitiva más amplia, que es por la historia del videojuego. Entonces eso se ha demostrado que favorece mucho el aprendizaje a largo plazo. Lo típico de que no nos estudiamos los ríos para el examen de mañana y luego se nos van para introducirnos otra cosa a las montañas, sino que como lo hemos practicado dentro de un videojuego que había un contexto, eso se me ha quedado en mi red asociativa mucho más marcado, ¿no? A un nivel más bajo de abstracción, pues cabe mencionar que los videojuegos pues trabajan estrategias cognitivas básicas, como sería la capacidad de síntesis, de repetición, de entender analogías, de realizar inferencias, lo cual no es sencillo y en los videojuegos esto se trabaja mucho, de entender mapas cognitivos. Todo esto se trabaja en videojuegos. También depende del género del videojuego, se trabajará más o menos, ¿no? Pero hay géneros que se trabaja muchísimo. También se trabaja la planificación, la estrategia. El videojuego, por su flexibilidad, también permite incorporar, incluso combinar distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Eso es muy importante para que no sea solo una lección magistral, sino que haya distintos enfoques de aprendizaje. Por supuesto, el videojuego pues tiene la parte lúdica, las sorpresas que te introducen, que tienen un efecto muy positivo, porque como que te relaja, te saca del proceso de estar aprendiendo y otra vez te prepara para seguir aprendiendo. Entonces, esa parte es fundamental. Hay videojuegos educativos que de alguna forma te dan como una retroalimentación. Hay algunos videojuegos que te dan como una puntuación que parece parte del juego, pero que en realidad te está indicando cómo de bien o mal estás aprendiendo. Tú no lo sabes, pero de alguna forma sí que tienes esa conexión implícita con que estás haciendo las cosas bien porque estás aprendiendo con el juego, aunque no te des cuenta, ¿no? Y también permite implementar distintas técnicas adaptativas para ajustar la dificultad del juego y de los contenidos que se están practicando a las características de cada jugador, ¿no? La adaptación o personalización al usuario. Entonces, bueno, todas estas ventajas que he dicho y otras muchas que me he dejado, que mira que he dicho bastante, pero me he dejado otras cuantas, pues realmente para que tengan lugar, para que ocurran, pues tenemos que elegir un videojuego que realmente se ajusta bien al propósito educativo, porque si no, pues estaremos no perdiendo el tiempo, porque al menos los estudiantes estarán jugando un videojuego, pero no estaremos consiguiendo desde el punto educativo nuestro objetivo. Entonces, es fundamental que el videojuego se adecue al propósito educativo y al perfil de los estudiantes. Y también es muy importante, retomando con el principio, que el videojuego se integre bien dentro del modelo educativo que hemos elegido. No es lo mismo que hayamos elegido un modelo presencial que un modelo virtual, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer es elegir el videojuego. ¿Qué videojuego vamos a utilizar? Ya hemos dicho que es muy importante elegirlo bien. Pues aquí hay como dos grandes posibilidades. Podemos elegir, poniéndonos en el perfil de un educador o de un padre que quiere utilizar un videojuego de forma educativa, podría decir, bueno, pues yo voy a coger un videojuego comercial que no tiene por qué ser educativo, que no es educativo, y lo voy a adaptar, lo voy a usar para que me sirva para mi propósito. Entonces, eso sería una opción. La otra opción, pues voy a coger un juego serio educativo. Encontramos ejemplos, experiencias en ambas líneas de actuación, aunque sí es verdad que abundan más el caso de que el docente pues coge un juego serio educativo que ya existe y que ve que más o menos ajusta su currículum educativo bien, o si ve que su currículum educativo es muy particular y no hay nada que exista, pues se pone a diseñar un nuevo juego serio y a generar su propio juego. Evidentemente, con esta opción pues se va a ajustar mejor el perfil educativo.
Pero también encontramos, de nuevo en la literatura científica, en las evidencias que tenemos, a docentes que han demostrado gran creatividad, por ejemplo, pues yo que sé, usando PDC Fútbol para enseñar geografía, o NB Live para transmitir valores éticos en el deporte, o incluso Angry Birds para practicar determinados conceptos de matemática y física. Entonces aquí viene mucho la parte creativa y bueno, la ventaja de usar un juego comercial no educativo, pues que los usuarios, los estudiantes, están ya familiarizados con el juego. Ya conocen el juego, les puede gustar, haber jugado antes, entonces eso es algo muy positivo, ya los tenemos de nuestro lado. Oye, que mañana vamos a jugar a Minecraft. Pues estos los niños, ¡ah, qué chulo, bien!, ¿no? Entonces ya le tenemos esa parte positiva. Luego la calidad del juego, pues va a ser una calidad muy profesional a nivel de gráfico, interacción, dinámica, mecánica, etcétera. Y por supuesto la diversión está asegurada, aunque bueno, asegurado quizás es demasiado decir, pero me refiero a que el único propósito con el que se había creado ese juego era la diversión, con lo cual, en teoría, va a ser divertido. Desventaja, pues el profesor tiene que hacer un gran esfuerzo, calentarse un poco la cabeza, para encontrar qué videojuego le puede servir a su propósito educativo y luego para diseñar la experiencia de aprendizaje con ese videojuego y para hacer el seguimiento de la misma. Esa parte, digamos, que le complica un poco la vida al docente, porque es más difícil diseñar esa experiencia con un juego comercial que no es educativo. Si se coge un juego educativo, pues la ventaja es que se va a ajustar con muchísima más granularidad a los hitos educativos que nosotros queremos conseguir. Entonces, eso es muy importante. Además, podemos implementar, ya hemos dicho antes, técnicas adaptativas para atender la diversidad cognitiva que tengamos en nuestro aula. Es decir, nosotros podemos pues, hacer nuestro estudio de qué perfil de estudiantes tenemos, qué características tiene cada uno y hacer un videojuego adaptado a las necesidades de cada uno. Eso es muy importante porque se van a sentir mucho mejor jugándolo. Y también lo que sería el seguimiento de la experiencia y la evaluación de cuánto se está aprendiendo o no con el videojuego, pues se puede implementar dentro del propio videojuego, con lo cual para el docente es mucho más sencillo. Desventaja muy importante de este enfoque. ¿Qué puede pasar? Es decir, que de alguna manera el equilibrio lúdico-educativo queda comprometido en el sentido de que hay un riesgo, tenemos que hacer las cosas muy bien, porque si no lo hacemos muy bien, que ahí está el reto, si no hacemos las cosas muy bien, pues puede que generemos un videojuego educativo que sea aburrido porque el aprendizaje es demasiado evidente. Y entonces, en cuanto los estudiantes se den cuenta que no es que le hemos llevado un videojuego para que ese día lo pasen bien, sino que lo que queremos es enseñarles X o Z, pues un poco como que se echen para atrás, ¿no? Entonces, eso es una de las desventajas que puede tener. Y luego, si no hay un juego serio educativo que ya podamos coger y tenemos que diseñarlo nosotros, pues eso es un esfuerzo de diseño importante y también de costo. Y la calidad del producto pues no va a ser nunca igual que un juego comercial, ¿no? No podemos aspirar a tanto. Como ejemplos de videojuegos educativos, pues encontramos los primeros ejemplos en la década de los 70 y los 80. Es decir, precisamente en 1970 pues aparece Logo, que es un videojuego para enseñar programación y matemáticas. Pero bueno, hay muchos más ejemplos. En 1983 tenemos Reader Rabbit, que son juegos de lectura y de letreo, o las aventuras de Carmen Sandiego para enseñar geografía. Hay muchísimos ejemplos. Durante la década de los 90 y posteriores, pues siguen proliferando videojuegos educativos porque tienen un potencial que es evidente y que se quiere aprovechar. Y bueno, por ejemplo, en 1991 tenemos EcoQuest, que era un videojuego para transmitir valores de preservar el medio ambiente. Ya más reciente, 2013, tenemos la última versión de Reader Rabbit. En fin, hay muchos ejemplos. En el ámbito científico, si hacemos alguna búsqueda en Google Scholar o base de datos más científicas, pues encontramos muchísimas iniciativas de investigadores que han diseñado un juego serio para ámbitos educativos muy diferentes, desde preescolar, niveles universitarios, cursos complementarios, formación permanente, y con objetos de conocimiento también muy diferentes. Es decir, las temáticas son totalmente variadas. Circuitos electrónicos. Aquí os he puesto un ejemplo de los últimos años, pero que los puntos suspensivos son enormes. Hay muchísimos más. Vale. Ay, perdona. Vale. Me estoy extendiendo. Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos
que os dejo por ahí. En nuestro caso, pues bueno, hemos diseñado en la Universidad de Granada, en el grupo GD en el que yo pertenezco, dentro de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, un videojuego de lectura comprensiva. Que aquí os dejo un enlace a la página web donde se encuentra el videojuego. Y es una aventura gráfica que en base a retos pues está trabajando competencias de comprensión literal, inferencial, etcétera. Y estamos ya a punto también de publicar la versión para Android. Os dejo ahí la URL donde podéis encontrar más información y no me entretengo mucho en esto. Simplemente comentar que para analizar si realmente el videojuego es efectivo, pues es imprescindible, primero, analizar si el videojuego es efectivo, porque si no es efectivo, la sinergia de educación y tecnología en torno al videojuego no la estamos aprovechando. Y luego, para analizar si es verdaderamente efectivo, tenemos que analizar tanto el proceso de uso, de aprendizaje con el videojuego, como los conocimientos adquiridos. En este sentido, pues bueno, algunas recomendaciones muy brevemente, pues sería, primero, conocer todas las posibilidades de diseño que existen en torno al videojuego. Porque hay muchísimas posibilidades y si no se conocen, no vamos a saber elegir qué videojuego es el que mejor se ajusta a nuestro propósito educativo. Entonces, para esto nosotros hemos desarrollado una taxonomía que tiene más de 20 criterios de clasificación de videojuegos, donde ahí se pueden ver todas las opciones de diseño que existen y eso es muy interesante para saber cómo yo quiero que sea mi videojuego. Y después utilizar metodologías de desarrollo específicas para videojuegos, que hay muy poquitas y aquí también os dejo un poco de referencia y es muy importante que sea una metodología específica que integra al equipo educativo, que gestione el equilibrio lúdico educativo, etcétera. Y bueno, conclusiones, como hemos visto, son muchísimas las bondades de los videojuegos. Como herramienta docente, simplemente hay que tener la iniciativa de querer usar el videojuego dentro de nuestro proceso educativo y después de tener esa iniciativa, pues ya empezar la fase de elección, qué tipo de videojuego queremos, cómo lo vamos a introducir en nuestro aula y luego la fase de acción, que sería todo lo que he comentado de elegir el videojuego concreto o diseñarlo, integrarlo en el modelo educativo y etcétera. Todo ello para tener esa transformación social y educativa que perseguimos. Perdona que se me ha ido el tema. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Nuria, interesantísimo. Ahora vamos a dar paso a José Antonio Racero y Alejandro Domínguez de Omnium Lab. José Antonio, que está al otro extremo de la mesa, comenzará la ponencia que van a hacer entre ambos. José Antonio es ingeniero civil con amplia experiencia en áreas de gerencia y gestión de equipos en diferentes sectores. Comenzó su experiencia profesional en el ámbito de la construcción y en el año 2013 creó la empresa Omnium Lab, dedicada por completo al mundo de las TIC, especializada en el desarrollo de software, apps, videojuegos y gamificación, que dio un giro total a su carrera. En su intervención nos va a dar una visión teórica de cómo los videojuegos en sí mismos constituyen una metodología, una ciencia de aplicación en diversos ámbitos y con un especial vínculo con el entorno educativo. La metodología de construcción y diseño de videojuegos y de cómo la aplicación de esas técnicas en el entorno educativo supone una poderosa herramienta de potenciación de los resultados. Pues adelante, José Antonio, muchas gracias. Gracias. Hago una rápida presentación. Hacemos una ponencia a lo mejor atípica, lo que suele ser. Me gusta siempre acudir con Alejandro, que es el director de comunicación de la empresa. Aparte porque me llevo muy bien con él, porque me encanta cómo habla y solemos tener una muy buena sinergia, ¿no? Entonces, él es el encargado del game design de todos los proyectos de videojuego que hacemos. Y entonces, ¿quién mejor que él para hablar de gamificación y gamificación aplicada a educación, ¿no? Somos un estudio TIC, desarrollador de videojuegos, pero especializado también en otro tipo de proyectos de software y que, llevamos desde 2013 en funcionamiento. Lo que más hemos hecho y más nos gusta hacer son serious games. Vamos a exponer información que es recopilada de proyectos que son propios y
de terceros, ¿no? Que no son nuestros, y que recogemos en un portal que también gestionamos nosotros llamado Omnium Games, en el que podéis encontrar ahí pues lo que nosotros consideramos que es lo mejor de la escena mundial de Serious Games, ¿no? A partir de ahí, bueno, paso el testigo a mi compañero Alejandro y luego hablaré yo un poco de estos proyectos nuestros que tenemos de Serious Games. Bueno, pues buenas tardes ya a todo el mundo, gracias por venir. Que efectivamente, como dice José Antonio, nosotros vamos siempre a la Limón, parece que somos un poco un dúo humorístico o algo así. Y bueno, efectivamente, tal y como introducía Marta perfectamente, nosotros de lo que hablamos cuando hablamos de serious game o juego serio, hablamos de videojuegos en sí mismos, porque no dejan de ser un género dentro de los videojuegos y lo que queremos contaros aquí un poco en este espacio de tiempo que tenemos para la intervención es cómo los videojuegos en sí mismos son, como comentaba ella, una metodología, una herramienta que aplicada adecuadamente nos puede servir mucho para conseguir determinados objetivos. Entonces, como digo, de lo que venimos a hablar es de videojuegos, ¿no? Porque muchas veces se pierde un poco la referencia cuando se habla de serious game, ¿no? Se pesa tanto el adjetivo serio que muchas veces en los desarrolladores o las empresas que tratan de ponerlo en práctica, ese adjetivo serio acaba solapando y enterrando la verdadera esencia del producto, que no deja de ser en sí mismo lo que es un videojuego, ¿no? Entonces esto me lleva un poco a lo que es la definición, al concepto de lo que es un videojuego. A mí me gustaría empezar preguntándoos si podéis darme a alguno de los presentes, una definición breve de lo que para vosotros es un videojuego. ¿Alguien valiente? ¿Hay algún valiente que lo tenga muy claro? O que se atreva. Bueno, no importa, tampoco suelo hacer... Estáis suspendidos todos, Suelo hacer esta pregunta porque normalmente las definiciones que suelen darme en las intervenciones en público suelen tener mucho que ver con el estereotipo de lo que es un videojuego, ¿no? Con que es un producto que está relacionado con el entretenimiento, con pasarlo bien, con este tipo de cosas, que no deja de serlo también. Pero también una serie de animación tiene que ver con el entretenimiento y con pasarlo bien, o un libro tiene que ver con el entretenimiento y pasarlo bien, ¿no? Pero la esencia de lo que es un videojuego va más allá. Para mí hay dos elementos centrales que definen lo que es un videojuego. En primer lugar, que es una herramienta interactiva, es decir, a diferencia de los otros formatos que he mencionado, en el videojuego nosotros somos el protagonista, nosotros llevamos el timón de lo que está sucediendo con nuestro libre albedrío, tomamos decisiones que influyen en lo que va a ir sucediendo. Esto tanto tiene mucho que ver con el videojuego como con los juegos tradicionales, muchas de las cosas que voy a decir, ¿no? Porque en el parche o en el juego de la OCA pasa igual. Entonces, pues, en primer lugar, como digo, una herramienta interactiva. Y en segundo lugar, una herramienta interactiva en la que, en todos los casos de los videojuegos, estamos constantemente resolviendo problemas. Este es un elemento fundamental de la definición del videojuego. En todos los videojuegos, con perdón de la expresión, nos están puteando constantemente. Todos los que hayamos jugado videojuegos sabemos que estamos en un constante escenario de tener que superar trabas y superar obstáculos. Traemos este pantallazo de uno de los videojuegos que mejor ejemplifica esta definición, ¿no? Como fue la aparición de Super Mario, porque fue uno de los primeros videojuegos que introducía una serie de elementos vertiginosos que nos hacían que esa resolución constante de problemas fuera una cosa verdaderamente estresante, ¿no? Entonces, en los videojuegos nos encontramos con que tenemos que estar superando constantemente obstáculos, pero además dentro de un relato que nos lleva a alcanzar pequeñas metas hasta alcanzar la meta final. Es decir, nosotros tenemos muy claro desde el principio del juego qué es lo que queremos conseguir. En el caso de Mario tenemos el caso de la princesa, ¿no? Que sabemos que tenemos que rescatarla, y en ese transcurso hay una serie de obstáculos. Esa superación de obstáculos tiene mucho que ver también con lo que es la vida real, ¿no? En la vida real estamos constantemente, cuando no estamos malos, no llegamos a fin de mes, se nos ha estropeado el coche, nos hemos peleado con la novia, ¿no? Pues de alguna forma el videojuego introduce ese factor muy de la vida diaria, que es la constante superación de obstáculos. Y además introduce otro elemento muy importante, que es la retroalimentación, el feedback. Todo lo bueno que hacemos viene retroalimentado, con puntos, con efectos sonoros, con efectos visuales, y todo lo malo que hacemos viene también retroalimentado, hasta el punto de que incluso nos morimos. Esto lo sabemos, en los videojuegos te mueres si no lo haces bien, ¿no? Pero a diferencia de la vida real, cuando te mueres en un videojuego no es una tragedia, o cuando cometes un error en un videojuego no es una tragedia como es en el mundo laboral o en el mundo familiar, sino que es una permanente oportunidad para seguir intentándolo hasta hacerlo bien.
Y esto nos lleva a otro de los elementos centrales del desarrollo de videojuegos, que es que hay una estrategia de niveles según la cual, una vez que ya ha quedado claro que eres capaz de superar este error, el juego se complica todavía un poquito más para que tú estés siempre al límite de lo que eres capaz de hacer, ¿no? De tal forma que nos mantiene siempre en esa situación, ¿no? a la que nos somete. En esto participan, además los videojuegos son auténticos maestros de la psicología en conseguir que las personas hagan lo que quieren que hagan, ¿no? Todo el mundo delante de un videojuego está a tope, ¿no? Y esto es porque utilizan muchos elementos, una metodología multidisciplinar. Entran juegos de elementos artísticos, elementos de la arquitectura, elementos de la psicología, elementos de la programación, todos los cuales bien conjugados y bien alineados pues consiguen ese efecto. Nuria los ha definido muy bien, ¿no? Los efectos que vienen del videojuego. Se aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de motivación, la atención multitarea, estás atendiendo varias cosas al mismo tiempo, la capacidad de respuesta, la capacidad de reflejos, en fin, muchos elementos que tienen que ver con el simple hecho de jugar un videojuego, ¿no? Y esto nos lleva a esta situación, ¿no? Esta situación es hay un fotógrafo americano que se llama Phil Toledano, que hizo una exposición de fotos captando instantáneas en primera persona de jugadores de videojuegos cuando estaban en su momento más álgido, ¿no? Este momento es lo que en el mundo del videojuego se conoce como epic win, es decir, cuando hemos conseguido superar un reto o uno de los obstáculos que mencionaba antes, que nos parecía imposible de llegar a conseguir superarlo, pero lo hemos conseguido, ¿no? En este momento es cuando se produce lo que los teóricos del mundo del videojuego y del serious game llaman el engagement. Es decir, tienes al jugador sometido de tal forma, con una capacidad de motivación, de implicación, está tan dentro de los retos que tú le estás proponiendo, que en ese momento está al límite de sus posibilidades. Él va a sacar en ese momento, sea cual sea el desafío que tú le pongas, la mejor versión de sí mismo para conseguir superar ese desafío, ¿no? Es entonces cuando los teóricos de los serious games se plantean, bueno, si nosotros utilizamos esta herramienta, la sacamos del mero entretenimiento para conseguir un objetivo determinado, podremos tener a alumnos que estén dispuestos a dar la mejor versión de ellos mismos para conseguir el resultado, a trabajadores, a clientes, a ciudadanos, que sea cual sea el desafío que le propongamos en un contexto ya serio, pero utilizando este tipo de herramientas, van a dar la mejor versión de ellos mismos. Y es cuando nace un poco, en las últimas 2 décadas, ya el concepto más asentado de lo que es un serious game, que, como decía Nuria, es un videojuego que se da cuenta de que si plantea un objetivo que vaya más allá del mero entretenimiento, puede tener todos estos efectos que se consiguen en el jugador, ¿no? Entonces nosotros venimos muy brevemente, además, porque tenemos los tiempos, pero esto va perfecto. Venimos a contar un poco cómo se construye esto, ¿no? Lo hablábamos al principio, antes de la ponencia, con unas personas de una ONG que nos han estado charlando antes de la intervención, que bueno, que cómo se consigue esto, porque la materia, el contenido serio que sea el que vayamos a introducir, tiene que venir de la mano de alguien que sepa, ¿no? Porque nosotros somos desarrolladores de videojuegos y de serious game, pero no entendemos de todas las materias, no estamos capacitados para hacer cualquier serious game. Efectivamente, nosotros siempre tiramos, eso lo explicará ahora José mejor que yo, de personas que están experimentadas en la materia seria que se vaya a introducir en el videojuego, y el procedimiento que se sigue es el de una perfecta integración de las dos cosas. Es decir, la materia seria tiene que introducirse en el videojuego sin entorpecer todo lo que anteriormente he descrito para que sea un videojuego efectivo, pero al mismo tiempo no debe dejar de ser un videojuego. Es decir, no puede perder nunca esa finalidad de conseguir los efectos que conseguimos en el jugador, sin que la materia seria a su misma vez deje de estar presente. Es decir, el mejor serious game es el que, siendo un videojuego y sin dejar de ser un videojuego, consigue que la persona haga aquello que en el ámbito serio que sea queremos conseguir. Si es en el ámbito de la educación, es un videojuego que entretiene exactamente igual que el Call of Duty, pero que nos permite que aprenda biología, por ejemplo, de la misma forma que en el objetivo curricular de serio, ¿no? Desprovisto de la herramienta videolúdica. Y bueno, esto ha sido explicado de una forma muy abstracta, muy difícil de extender y de explicar. Lo explico ahora con una serie de ejemplos de serious game que hay en el mercado, porque nosotros, bueno, en el tiempo que llevamos desarrollando también tenemos una herramienta que se llama Omnium Games, es un portal en el que hemos sondeado los distintos más de 200 serious game que hay en el mercado, analizando un poco qué es lo que se hace, aparte de lo que hacemos nosotros, y hemos llegado a la conclusión de que hay muchas formas, efectivamente, de hacer esto que he dicho, ¿no? De introducir un contenido serio en un videojuego, pero fundamentalmente hemos detectado
la presencia de la siguiente fórmula. La primera de ellas es la simulación, es la más básica, la más entendible, porque de hecho incluso el género de los serious games nace en el ámbito militar fundamentalmente mediante simuladores de vuelo, simuladores de bélicos, ¿no? Y la fórmula de la simulación no hace ni más ni menos que tratar de replicar la vida real, es decir, genera un contexto de un escenario en el que todo lo que hagamos con un total libre albedrío tiene unas repercusiones de la misma forma que la tendría en la vida real, de alguna forma digamos que emula a la vida real, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo un ejemplo, el que está en pantalla de serious game de simulación, que se llama Among Ripples, que es un videojuego que hicieron, básicamente es un estanque en el que nosotros somos una especie de dios, que somos los encargados de dar vida al estanque. Tenemos que ir introduciendo distintos elementos, desde oxígeno, bacterias, a distintas especies, y tenemos que crear un ecosistema. Si no seguimos las reglas de la naturaleza a la hora de crear ese ecosistema, veremos cómo el estanque termina muriendo, ¿no? De tal forma que aprendemos biología con esta fórmula, ¿no? Otro serious game también que sigue la fórmula de la simulación es este que hicieron en Chile, un videojuego que se llama Kokori, en el que somos unos nanorobots que nos introducimos dentro de una célula eucariota animal y que tratamos de proteger de la agresión de virus y bacterias. Pues simplemente tratando de defenderla desde dentro, vemos en esa fórmula de simulación cómo funciona por dentro una célula eucariota, ¿no? Una segunda fórmula es la de la sensibilización. Aquí traemos a colación uno de los serious games que hemos desarrollado nosotros, que ahora José explicará, en el que la fórmula de la sensibilización lo que hace es reproducir situaciones de la vida real para que el jugador, cuando las está jugando, tenga la sensación de estar en la piel del otro, ¿no? En este caso concreto hicimos un videojuego sobre la emigración en el estrecho de Gibraltar, que ahora explicará José mejor, o por ejemplo traemos otros ejemplos como este otro juego de sensibilización que se llama Ninja Pizza Girl, en el que, bueno, una repartidora de pizza va andando por una ciudad, por los suburbios de una ciudad. Es un videojuego que pone al jugador en la piel del bullying, porque los enemigos que habitualmente te matan en el juego, pues lo que hacen, tratan es de humillarte, te insultan, te graban y te suben a YouTube, ¿no? Entonces es un juego vertiginoso en el que tienes que ir huyendo de esas situaciones, y si no lo consigues caes en las mismas, y entonces vives en primera persona lo que es esta situación dramática del bullying, ¿no? Otra fórmula que hemos detectado que también es válida para conseguir los objetivos es el de la reproducción. Básicamente lo que se crea, al igual que en una película o en un libro, es un guión cerrado desde principio a fin. Tú 70 veces que juegues al juego, 70 veces vas a vivir la misma situación, ya no hay ese libre albedrío del que hablábamos antes, pero que a medida que vas avanzando vas viviendo una historia que te va dando el aprendizaje de cómo sería esa situación en la vida real. De alguna forma reproduce la vida real, pero no ya con el ámbito de la simulación, sino dentro de un circuito cerrado. Aquí, por ejemplo, traemos varios ejemplos de reproducción. Este es City of Immigrants, que es un videojuego de historia del nacimiento de Estados Unidos, donde vas encarnando distintos emigrantes, desde el irlandés al holandés, al español y tal, y cómo vas viendo cómo se fundaron las distintas ciudades de los Estados Unidos en función de la historia de ese personaje que vas avanzando dentro del juego. Otro videojuego de reproducción es este, que me parece especialmente llamativo. Se llama Saifa, es un serious game que hicieron en el gobierno de Tailandia después de las graves inundaciones del tsunami de 2001 que cobró tantas vidas humanas, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que la población civil no tenía nociones de cómo reaccionar ante una situación como esta, y crearon un videojuego en el que reproducían situaciones de riesgo para aprender dentro del videojuego cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Otra fórmula, ya no voy tan bien. Otra fórmula es muy rápidamente, ya le doy la palabra a José, es la de la extrapolación. Hace lo mismo que la reproducción, pero recurre a una metáfora, es decir, nos lleva la situación de la vida real a algo diferente que sucede dentro del juego, pero que realmente lo que estamos aprendiendo es lo que sería en la vida real. Por ejemplo, en este caso, no, perdona, es el de antes, ahí está. Brook City. En Brook City somos un detective que va recorriendo, patrullando distintas ciudades, a medida que le llaman con que hay un crimen y tiene que acudir. Realmente no somos un detective, somos un glóbulo blanco, y los crímenes son enfermedades. Y con esa metáfora en el videojuego lo que estamos aprendiendo es cómo funciona el cuerpo humano por dentro, ¿no? Otro ejemplo de extrapolación es este videojuego de unos compañeros de País Vasco que se llaman Virtualware. Hicieron un videojuego que se llama Zoom, en el que todo el mundo ha perdido la memoria y el jugador tiene que encargarse de averiguar qué es lo que ha pasado. Entonces, a medida que va avanzando, habla con distintos personajes y lo que está haciendo es reconstruir la historia de España, porque todo el mundo ha olvidado
de dónde viene y todo esto, ¿no? Entonces el jugador tiene de alguna forma que devolverle la memoria y pues sirve el videojuego para eso, para aprender historia. Y otro ejemplo de extrapolación, que lo salto porque no vamos ya muy bien de tiempo, pasamos a la fórmula que me parece más magistral, que hemos llamado la de la hibridación, que es cuando esa metáfora y el contenido serio se unen en una misma cosa de tal forma que el jugador ni siquiera tiene conciencia de la presencia del contenido serio, es decir, simplemente piensa que está jugando. Y este ejemplo me parece el del mejor serious game que hay todavía en el mercado, y eso que tiene varios años, es de un matemático belga, un profesor de matemáticas, perdón, además de infantil, en Bélgica, que creó un videojuego que se llama Dragon Box, en el que, bueno, básicamente, muy resumido, es una caja con dos partes en las que tú encarnas la figura de un dragón y aparecen distintas cajitas al otro lado, que es la comida, ¿no? Junto con otras cajas que son elementos que tienes que ir cambiando por comida, tienes que ir pasando de un lado a otro hasta que por fin, una vez que aíslas toda la comida, el dragón se la puede comer. Eso con distintas pantallas que se van complicando, y a medida que se van complicando la fórmula para cambiar la comida por los otros elementos se complica. Al final la comida y los elementos se sustituyen al final del juego por símbolos algebraicos, y el niño, sin darse cuenta, ha aprendido a resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. Y bueno, paso mucho más rápido porque se nos va el tiempo. Este es otro ejemplo de hibridación, hay otras fórmulas, pero bueno, pasamos por encima. Y con esto le doy ya la palabra a José, una vez explicado la fórmula, de lo que ha sido nuestra experiencia en los serious games que hemos desarrollado. Bueno, pues voy a hablar de 4 ejemplos que han sido durante nuestra trayectoria intentos de una u otra forma de hacer un serious game, en algunos casos intentos, como en este primero, que fue donde nos estrellamos brutalmente al inicio de nuestros derroteros, y otros en los que, bueno, sí han llegado a buen puerto. Me gusta lo que has comentado, Yago, el tema de reconocer que nos equivocamos, porque es una parte muy importante. Yo doy charlas en otro tipo de foros de emprendimiento en los que hago gala y me enorgullezco de haberla cagado, ¿no? Y esto es algo que aquí en España choca mucho, ¿no? Y es importante porque es una base fundamental para, bueno, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero bueno, yo hablo de lo que me toca, de reconocer cuáles son las debilidades, en qué te has equivocado y reaccionar rápido, ¿no? Bueno, este era un proyecto muy bonito, se llama El Misterio de Amelia. La empresa, de hecho, se fundó para ello. Era un juego tipo point and click, una trama de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial, allí en el Estrecho de Gibraltar, basado en hechos reales de cosas que ocurrieron en este hotel en concreto. Se llama Hotel Reina Cristina, que todavía existe, ¿no? Y que albergó durante la Segunda Guerra Mundial a espías de uno y otro bando, ¿no? Había ahí tramas de todo tipo, reales, bastante curiosas y misteriosas, de todo tipo, insisto, y que nosotros utilizamos para alimentar la trama del videojuego, cuya finalidad era un juego formativo empresarial, es decir, aprender cualquier tipo de disciplina, sea idiomas, marketing, cualquier disciplina que a día de hoy se puede usar en un e-learning, pues nosotros con game learning. No terminó de ver la luz por un fallo de cálculo logístico, presupuestario, etcétera, etcétera, en experiencia, ¿no? Pero bueno, lo tenemos como una espinita para algún día sacarlo. Otro proyecto que es muy bonito también, con el que llevamos ya 3 años, se llama Neurovia Research. Esto es un juego que utiliza la tecnología Kinect para hacer rehabilitación de personas que han sufrido un daño cerebral adquirido, ictus, etcétera, ¿no? Entonces se utiliza el reconocimiento corporal precisamente para hacer, por un lado, un diagnóstico, una evaluación del grado de afección, y luego proponer una serie de ejercicios que emulan realmente los ejercicios que se hacen en una rehabilitación real, en una fisioterapia, en un neurólogo, en una consulta de este estilo, ¿no? Entonces es una herramienta para este tipo de facultativos y que utiliza esa gamificación, esos medios de juego. En este caso es unos movimientos que a nosotros, a una persona sana, nos parecen muy sencillos, muy elementales, pero para que alguien que tiene esta dolencia, esta afección, pueden ser una verdadera pesadilla, ¿no? Y que son muy importantes que se realicen. Pues hay otro tipo de juegos, como es el de esquí, una portería de fútbol para parar ciertos balones que van extremadamente despacio, pero para ellos que es muy difícil. Y bueno, pues utiliza todo este tipo de mecánicas de juego en un entorno virtual en el que te ves representado para tratar tu afección, ¿no? En este nosotros hacíamos simplemente la parte técnica y de arte, no tocábamos nada ni de la parte científica ni de la parte comercial, ¿no? Entonces, bueno, nos limitamos a hacer esta parte.
Hay otro juego que hicimos para el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, otro proyecto muy bonito, muy rápido de hacer y con muy poco presupuesto, pero que bueno, es muy interesante y que a día de hoy sigue suscitando interés. Se llama You Startup, no sé si sabéis lo que es un Business Model Canvas, pues algo fundamental para algo de lo que también ha hablado Luis, que es conocer bien el negocio y hacer un buen plan de negocio. Bueno, pues es un plan de negocio resumido en un solo panel. Con este juego lo que hace es otro point and click en el que mediante interacción con una serie de personajes muy ambientados en un rollo humorístico muy de Cádiz, pues, y con muchos guiños a Cádiz, a la zona, bueno, pues, por ello el cliente que lo promovía, pues va formulándote todas estas preguntas que sin querer y sin darte cuenta acabas respondiendo a todas estas cuestiones que te tienes que hacer a ti mismo a la hora de montar tu negocio, ¿no? Alianzas clave, recursos, partners, fuentes de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que se hacen pues a través de un juego. Aquí un ejemplo que es un proyecto que nos gustó mucho y que bueno, pues se ha quedado parado ahí sin mantenimiento cuando intentamos nosotros alimentarlo y mejorarlo, pero bueno, ahí va, ¿no? Lleva su propio ritmo. Survival es un juego, este sí que verdaderamente le tenemos mucho cariño, hicimos completamente a pulmón y de forma altruista, un programa de alianza de civilizaciones de Naciones Unidas, por el cual, la visualización, el vídeo se ve un poco regular, en el que se pilla a un grupo de refugiados inmigrantes durante una semana y en un taller lo que se les hace es que participen, que se integren, que hagan dinámicas grupales y que a través de la tecnología pues puedan integrarse de alguna forma, ¿no? Esto se hizo utilizando Scratch, no sé si lo conocéis, que es una plataforma en la que se aprende lo que es la lógica de programación. Nosotros dimos un paso evolutivo más allá para darle un salto cualitativo y cuantitativo en su conocimiento e hicimos una aplicación móvil, un juego, que es básicamente, aquí estáis viendo un poco algunas capturas de este juego, en el que en cada parte hay una alegoría, en este caso los obstáculos, los falsos apoyos que te encuentras, los miedos, las dificultades a las que te enfrentas a la hora de atravesar el estrecho de Gibraltar en patera. Esto es un ser mitológico marroquí en el que te enfrentas, que representa los miedos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y lo bonito de este juego, lo tenéis disponible tanto para Android como para iOS, es que todo el game design se hizo en colaboración con estos chicos, con refugiados, con migrantes, que venían directamente de zonas de conflicto, que estaban amenazados de muerte, que habían visto morir a su familia o que hacía años, 4, 5, 6 años, que no los veían, simplemente hablaban por teléfono con ellos, ¿no? Porque ya estaban aquí en España. Entonces, esto les dotaba a ese game design de una autenticidad y una calidad brutal, ¿no? Entonces, muy bonito. Ellos se reflejan ahí más allá de ese trabajo que pudieron hacer en Scratch y bueno, pues quisimos dar un poco esa voz y aumentar un poco la proyección con este proyecto. Os animo a que lo descarguéis. Lo hicimos de una manera express en 3 semanas, con la lengua fuera, de ahí veréis en parte el resultado, ¿no? Pero ha tenido muy buena acogida y me ha gustado mucho, a pesar de lo rápido que lo tuvimos que hacer, ¿no? Y bueno, pues tenemos más, estos han sido los más destacados, perdonad por la bulla, pero bueno, cualquier duda, colaboración, historia que queráis en la que os podamos servir de ayuda, pues aquí estamos, aquí están nuestros datos de contacto y muchas gracias por vuestro tiempo y por escucharnos. Pues muchas gracias, Antonio y Alejandro. Gracias a los 4 y brevemente un turno de preguntas muy rapidito porque vamos mal de tiempo para la última mesa que queda por poner al final de la jornada. Damos paso a las preguntas. Bueno, se escucha igualmente. Un momentito. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rosa, trabajo en una ONG para el desarrollo que se llama... Rosa, disculpa, ¿sí? ¿Se escucha ahora mejor? Vale. Y bueno, lo primero, estoy en cosas de acuerdo y en otras no tan de acuerdo con algunas de las que se ha expuesto en la mesa, voy a ser muy breve, pero bueno, nosotros veníamos porque somos personas que de toda la vida trabajamos con el ludoaprendizaje y la gamificación como herramienta, porque entendemos que la educación que nuestra formadora no es educación, será otra cosa, instrucción, enseñanza, pero no será educación. Y bueno, el título de las jornadas de hoy entendíamos que nos íbamos a ver más reflejados en lo que estábamos. Nos llama la atención que en una mesa en la que se trabaja sobre enseñanza y aprendizaje
no haya ninguna persona experta en enseñanza y aprendizaje. No es algo que pasa en esta jornada, es algo que pasa en nuestro país en general. Yo no me pondría a hablar como experta de videojuegos, que no lo soy, pero como todo el mundo tenemos experiencia en nuestra vida educativa, pues todo el mundo hablamos de lo que es educativo y lo que no es. Entonces, por eso difiero de algunas cosas que se han dicho y en otras sí estoy de acuerdo, ¿no? Lo digo porque me parece una parte esencial para todo el trabajo que tiene que ver con videojuegos o con cualquier tipo de estrategia que use el ludoaprendizaje, trabajar en sinergias con otros agentes, ¿vale? Aquí veo un montón de caras jóvenes en las que además se tienen que forjar un porvenir y creo que lo más fácil, si queremos hacer herramientas que además sean educativas, es ir de la mano con agentes educativos, que no solo nos den información y contenido para el contenido serio, como decíais antes, sino también para la estrategia didáctica, porque no todo lo que intentamos que sea educativo lleva al aprendizaje, porque puede no ser didáctico, ¿vale? En ese sentido, se han aportado, por ejemplo, algunos beneficios que tienen que ver con los videojuegos, que bueno, yo debatiremos luego en la puerta, si realmente están ahí, pero pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se habla de lo importante que es subir la autoestima de los chavales. Todas las personas aquí presentes conoceremos a gente que lo que hace falta es bajarle un poquito la autoestima, no subirla tanto, y por lo tanto subir la autoestima puede ser un elemento nada educativo, depende del sujeto, ¿no? Entonces iba, por ejemplo, en la intervención que hablaba Nuria, ¿no?, de cómo el final del escalón de su proceso era tener en cuenta al usuario, ¿no? Yo creo que para las personas que trabajamos desde nuestro enfoque didáctico, ese no es el último, sino que es el inicio de ese círculo, no una escalera, en la que su motivación no es lo único esencial, sino cuáles son sus ideas y sus intereses son esenciales, ¿no? Nos comentaba también Yago cómo tenían que hacerse varios pases de las series o de los capítulos para que los engancharan a los chavales. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces no parte de sus necesidades e intereses, parte de las necesidades e intereses que tenemos la gente que desarrollamos los juegos. Si tuviéramos más en cuenta las necesidades e intereses de la gente que va a usarlo y que va a aprender, efectivamente serían herramientas educativas. En ese sentido, conozco la experiencia de Omniland de Survival, y no eran solo chicos y chicas inmigrantes los que estaban allí, eran chavales de institutos de secundaria que en igualdad con chavales que habían vivido otras experiencias desarrollaban el juego, ¿no? Por lo tanto, y aquí voy al final, me parece también que a la exposición de Nuria le falta un elemento, ¿no? Decía, ¿cómo elegimos un juego y lo usamos? Desde nuestro enfoque, y también lo digo por si a alguien le parece interesante desarrollarlo, no es solo cómo tú eliges un juego o cómo un educador intenta elegir un juego, sino cómo se produce el proceso en el que se desarrolla el juego y cómo eso en sí mismo es educativo. Cualquier persona de las de aquí que habéis intentado inventar algo, habéis aprendido un montón inventando eso. Si eso lo hacéis de la mano de gente que son el usuario o la persona que al final va a trabajarlo, esa persona también va a aprender un montón y eso en sí mismo es un proceso educativo bastante más significativo y que al final es el que afianza aprendizaje realmente, ¿vale? Entonces, simplemente por dar nuestra visión como educadores, hay un montón de organizaciones sociales que estamos en esta línea de trabajo, especialmente organizaciones para el desarrollo. Podréis encontrarnos en la Coordinadora Andaluza de ONG, yo formo parte del Grupo de Educación para el Desarrollo y ya os digo que venimos trabajando toda la parte de gamificación y luego de aprendizaje y cada vez más estamos introduciéndonos en todo lo que tiene que ver con lo digital. En ese sentido, bueno, somos un pequeño ejemplo, la punta del iceberg, pero estamos abiertos a posibilidades de sinergia y trabajo con otras organizaciones. Pero, por favor, tener en cuenta la perspectiva de quienes llevamos muchos años trabajando en lo educativo, no solo para los contenidos, sino para la parte didáctica. Gracias. Gracias por la intervención. La cuarta ponencia. Ay, no, no veo manos levantadas.
Bueno, me gustaría, perdona, Marta, me gustaría perdón, responder, si disculpa. ¿puedo Sí, cómo no, por favor, Nuria, responde, claro que sí. Bueno, no sé cómo se llama ella, Rocío, me dice por aquí. Rosa, perdona, Rosa. Coincido completamente en lo que has dicho, porque pido disculpas si es que no se ha entendido bien. Nosotros, bueno, en cuanto al videojuego que hemos desarrollado nosotros somos profesores de la Universidad de Granada, pero aún así, por ejemplo, el videojuego es de lectura comprensiva. Pues nosotros hemos buscado especialistas en didáctica de la lengua y lo hemos integrado en el equipo de desarrollo del videojuego, porque por ahí había una transparencia que he tenido que hablar un poco más rápido porque lleva más de tiempo, pero lo he hablado de que contabais con especialistas en cada uno de los juegos que lo he comentado, que es fundamental que la metodología de desarrollo del videojuego integre al equipo docente, porque es que esa es una parte fundamental, que se entienda el equipo técnico con el equipo docente. Y bueno, y luego sobre los modelos, el modelo pervasivo que ponía al final de la escalera, el videojuego, evidentemente desde el principio tiene que estar hecho con un diseño centrado en el usuario, ¿no? Que ya estos son temas de interacción persona-ordenador y demás, pero es fundamental, estoy completamente de acuerdo en que desde el principio hay que tener en cuenta a los estudiantes, eso es un diseño centrado en el usuario. Lo que sí quería decir es que el modelo pervasivo es un modelo en el que tenemos que hacer una adaptación al sujeto y a su contexto, que es una parte principal del modelo pervasivo, que el modelo pervasivo es que, como por ir rápido no lo he podido contar, pues el modelo pervasivo es donde el aprendizaje interaccionas también con objetos que hay, por ejemplo, en la sala en la que te encuentras, te puedes mover por distintas ubicaciones y vas interaccionando con distintos objetos. Entonces, por eso estaba al final de la escala, no es que quiere decirse que lo último que hay que tener en cuenta es al usuario al que va destinado el videojuego, porque eso evidentemente sería un error terrible, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que estoy de acuerdo con Rosa y aclarar estos puntos porque... Muy bien, estupendo, Nuria, pues muchas gracias. Y pasamos a una última pregunta antes de la nueva mesa. Sí, Dino. ¿Sí? ¿Funciona? Ah, vale. Soy Carolina Sarrión, soy la representante en Sevilla de la Asociación Paideia de Pedagogos y Pedagogas de Andalucía. Y, bueno... Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Rosa y quería aportar un poquito más en este sentido, ¿no? Yo creo que la sinergia entre la pedagogía y los medios audiovisuales, especialmente videojuegos y animación, es muy potente. No solo en la educación formal, que se tiende mucho a pensar en estos ámbitos dentro de la educación formal, pero la educación es mucho más allá de los contenidos formales. Creo que es muy potente y no estoy segura de si esto se está explotando al 100%, ¿vale? Y quería preguntaros qué podemos hacer los y las profesionales de la pedagogía para favorecer esta sinergia. Y si realmente nosotros tenemos una oportunidad como salida profesional en este ámbito, porque nosotros lo estudiamos, ¿vale? Para nosotros sí es un campo de estudio, un campo de trabajo, pero luego en la realidad pues quizás no vemos tantas oportunidades y queremos saber de qué forma se pueden crear estas sinergias y estas oportunidades para todos. Gracias. ¿Quién quiere responder? Yo me gustaría José contestar Antonio. un poco por alusiones, ¿no? En el caso de Survival, pues sí decir que, bueno, así un poco por la bulla de la presentación, ¿no? El equipo que formó el proyecto era mucho más allá que refugiados, migrantes y Omnius Lab, ¿no? Había un equipo de docentes, ¿no? De distintos institutos y centros de la zona que participaban de una forma u otra, ¿no? Ahí en concreto, pues una persona que se llama Ana Sánchez, que lo está moviendo muchísimo, que ayer hizo una ponencia en Alaurí, me parece que era, no recuerdo exactamente, y digamos que vamos trabajando de la mano de ellos, ¿no? En todo esto. Y es que además es lo deseable, porque zapatero a sus zapatos, nosotros sabemos de lo que sabemos de nuestra parte, pero ni podemos ni debemos cubrir todos los aspectos que involucran a la creación de un videojuego, que se subestima. Hay veces que la gente piensa que con un programador o con alguien de diseño pues ya tienes un videojuego y nada más lejos de la realidad. Hay un espectro brutal, ¿no? Dicho esto, vamos a la madre del cordero, que también lo comentaba con otra asistente, que es que al final hacer negocio de los serious games es prácticamente una quimera, es súper complicado, es muy difícil. Entonces, desde el punto de vista que no hay un ingreso, es muy difícil vender un serious game que alguien pague. Nos encontramos muchas veces con gente que, tu idea es fantástica, el proyecto me encanta, pero yo no lo compraría. Entonces, bueno, pues si no hay mercado, aquí hemos parado, ¿no? Entonces tenemos muy buenas ideas de docentes, a nosotros donde disfrutamos son con proyectos de este estilo, ¿no? Y es lo deseable, pero el problema está en que o acudimos a una subvención
o casi ni eso a veces, ¿no? Y entonces pues los proyectos no salen, ¿no? Pero sí es cierto que es lo deseable y es lo que debe ser. Que no siempre se haga, pues también ocurre, por a lo mejor falta de recursos, ¿no? Pero sí, es lo suyo porque nosotros sabemos de lo que sabemos, ¿no? Un poco más, ¿no? Todo bueno. Antes decía lo de los guiones. A ver, generalmente los grandes proyectos infantiles, especialmente los preescolares, tienen un soporte pedagógico, educativo detrás. Siempre se consulta a expertos, ¿sabes? Simplemente desde las estructuras más formales y más sencillas hasta la propia metodología que va avanzando. No es lo mismo cómo se desarrolló en su día Érase una vez el hombre que cómo lo harías ahora. Hoy no se podría hacer Érase una vez el hombre porque no. ¿Y eso quiere decir que fue malo en su día? Pues yo os puedo decir que he aprobado exámenes de la Facultad de Periodismo gracias a Érase una vez el hombre, de historia obviamente. Pero sí que se lleva al desarrollo. ¿Qué es lo que pasa en España en general? Que es muy triste, que es verdad que se suele pagar muy mal el talento y se suele valorar muy, muy mal el talento. Yo analizo muchos presupuestos de series y en muchos casos me quejo de que el presupuesto para guión es muy bajo, porque no se valora. Nos encanta la técnica, nos encanta la tecnología, nos encanta gastar mucho dinero en un 3D hiperrealista. La Peppa Pig la habéis visto, o sea, es un 2D más plano, no puede ser. O sea, está bien animado, está muy bien animado, pero es muy sencillito. En España es complicado que se pague por eso. Pero cada vez hay más espacios donde es necesario. La gamificación, como mencionaba antes la compañera, lo inunda todo. Lo inunda desde, como decíamos antes, en la aplicación del BBVA hasta en los procesos bien hechos. Hablas de Paideia. La Fundación Amancio Ortega, el sistema que tiene de becas ahora para estudiantes, el sistema de registros, si no está gamificado, poco le falta. Desde luego, quien ha hecho el registro ha jugado a muchos videojuegos, porque es muy sencillo y muy natural. O sea, por ahí hay mecanismos que siguen, pero la realidad es que es complicado. Es complicado porque el mercado de los contenidos es complicado. ¿Es necesario? Sí. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Siempre podemos mejorar. Pero también hay una realidad que es la que tenemos que tener en cuenta, que es muchas veces cuando a mí me pasa de evaluar proyectos que me llega alguien y me dice, he hecho este proyecto, lo he llevado a un colegio y ha funcionado maravillosamente bien y todos los chavales estaban entusiasmados. Eso es un poco el sesgo de la muestra. Si yo cojo a chavales, los saco de un aula y les cuento cualquier cosa, generalmente les entusiasma, con tal de no estar en el aula. ¿Vale? Si tiene dibujos, música o es un juego, ya no te quiero ni contar lo que les entusiasma. El problema es que los medios de comunicación generales o los negocios tienen que competir con la atención de los niños en un contexto tremendamente competitivo. Entonces, conseguir algo que capte su atención, que les mantenga interesados y que además trascienda una serie de valores es muy difícil. ¿Se puede lograr? Pues como la buena literatura, la buena música, los buenos videojuegos, pero es realmente complicado y desde luego, como decía antes, se falla. Generalmente es una manta corta. Si tapa los pies, no tapa la cabeza. Si tapa la cabeza, no tapa los pies. Estupendo, muchas gracias. Muy bien, pues tenemos que dar por finalizadas ya las preguntas de esta parte de la ponencia para dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a los cuatro por vuestra intervención.